El doctor Cortés es médico especialista en medicina interna e infectología, infectólogo del Hospital Universitario Nacional en Bogotá, profesor titular del Departamento de Medicina Interna, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de distintas sociedades de enfermedades infecciosas como ASIN, la Sociedad Europea y la API, y autor de más de 90 obras de revisión pareada en revistas y libros. Bienvenido, doctor Jorge Alberto Cortés, y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos, muy buenos días a nuestras presentes de sesión y muchas gracias al grupo coordinador por habernos invitado a este simposio. Un saludo a mis colegas de panel. Bueno, yo creo que el título es muy interesante en el sentido de que habla de aquellas cosas que han demostrado utilidad. Esos son mis conflictos de intereses. Vamos a pasar rápidamente por esto. Una de las cosas que han mencionado mis dos colegas previamente es la importancia de identificar el tiempo en la enfermedad. Ustedes ven aquí en esta imagen, desde el inicio de los síntomas, marcado con esta linecita, y cómo hay una especie de primera fase, los primeros usualmente 7 días en el cual el paciente tiene síntomas gripales y no sabe para dónde va a coger. Y una segunda fase, digamos, a partir de este punto, a partir del cual el paciente puede requerir hospitalización o sus síntomas van a progresar a algo usualmente un poco más severo y van a desarrollar una neumonía. Una cosa interesante, y también lo mencionaba el doctor Remolina, es como la carga viral suele ser mucho más alta en los primeros días de la enfermedad. Ustedes ven cómo hay una tendencia a bajar en el tiempo la carga viral. Eso también se ve en pacientes hospitalizados. Miren aquí pacientes hospitalizados en este estudio holandés, como la carga viral es más alta al principio y luego va bajando progresivamente, y eso se correlaciona con lo que menciona el doctor Remolina. Entonces hay una primera etapa en la cual lo más importante parece ser la alta carga viral y los síntomas gripales, y eso está contrapuesto con un límite que no es tan claro, y ya lo van a ver en la revisión de las alternativas terapéuticas, en lo cual la carga viral es mucho más baja. Así que el problema aquí no es de la identificación del virus, sino de los problemas inflamatorios y trombóticos secundarios a una respuesta inmunológica que es inadecuada para el paciente. Ok, entonces vamos a ver, teniendo en cuenta esos dos momentos, cuáles son las opciones, y vamos a ver el primero, el tratamiento ambulatorio. Y aquí lo principal es el manejo sintomático, y una cosa que todos los médicos deberíamos practicar, que es primero no hacer daño. Es desafortunado que el número de pacientes que reciben muchísimas cosas que no solo no tienen evidencia, sino incluso pueden tener evidencia de que no sirven, ha sido muy importante. Entonces, no se debe administrar ninguna de estas cosas a continuación si no lo requiere el paciente por alguna razón específica. No se debe administrar aspirina, no se debe administrar ivermectina, no se deben administrar antiinflamatorios no esteroideos, excepto quizás el acetaminofén, no se deben usar antitusivos, no se deben usar antibióticos, no se deben usar vitaminas. Nada de eso ha demostrado en los estudios clínicos que haya un beneficio. Y el manejo sintomático en realidad está basado en esta publicación de principios de este año, un grupo inglés que evaluó la posibilidad de que la budesonida, un inhalador con un esteroide inhalado, pudiera tener algún beneficio, y ustedes ven aquí en la linecita azul cómo le fue la recuperación. Lo que ustedes están viendo es la probabilidad de que los individuos se recuperen. Linecita azul, budesonida; linecita roja, el cuidado usual sin budesonida, y ustedes ven cómo más rápidamente aquellos pacientes que recibieron la budesonida inhalada lograron alcanzar escalas de recuperación apropiada. Entonces, el tratamiento se debe hacer en los siguientes 7 días del inicio de los síntomas con un diagnóstico confirmado, y se debe utilizar budesonida 800 microgramos por inhalación cada 12 horas hasta la mejoría. En el estudio se usa turboinhalador. Aquí el turboinhalador es un medicamento muy costoso, pero se disponen de diversas presentaciones muy económicas en las cuales se puede administrar budesonida en esta concentración, haciendo varias inhalaciones para lograr la concentración ideal. Entonces, esa es la terapia sintomática más efectiva. Está en los estudios clínicos, ninguna de las otras cosas sirve. Uno que ha generado mucha controversia ha sido el uso de colchicina.
Entonces ustedes ven aquí un estudio que se volvió muy famoso, que es el Corona, un estudio aleatorizado, que lo que hizo fue aleatorizar pacientes con estas características, que fuera mayor de 40 años o que tuviera obesidad, diabetes, hipertensión no controlada, falla cardíaca o enfermedad coronaria, disnea, entre otras, o que fuera mayor de 70 años. Es decir, que en principio lo que estamos aquí viendo son poblaciones que consideramos de riesgo para progresar a una enfermedad mucho más severa, hospitalizarse, etcétera, etcétera. Este fue el desenlace principal, que está compuesto por fallecer u hospitalizarse, y ustedes ven aquí la tasa de mortalidad no fue diferente entre los dos brazos, a pesar de que el estudio tiene más de 4.000 pacientes incorporados. Hubo una disminución en el desenlace principal, 4,6% en el brazo de colchicina versus 6% en el brazo de placebo, fundamentalmente dado porque hubo una disminución de 1,4% en la tasa de hospitalización, 6% versus 4,5%. Y eso es estadísticamente significativo, es decir que la colchicina podría ser una opción para individuos de alto riesgo, donde lo que yo quiero es disminuir la probabilidad de que el paciente se hospitalice. Y esta es la forma de utilizarlo, 0,5 miligramos vía oral cada 12 horas por 30 días, perdón, que me faltó el 0, y por 3 días, perdón, los 3 días iniciales, y luego 0,5 miligramos cada día por los días subsiguientes. Muy bien, entonces encontramos dos cosas que sirven. ¿Qué otras cosas hay? Y teniendo en cuenta que en esta primera fase lo que tenemos son una alta carga viral y básicamente síntomas respiratorios. Entonces, en Estados Unidos, para individuos en ese más o menos mismo grupo que se encuentra la colchicina, individuos de alto riesgo, se han desarrollado anticuerpos monoclonales que no están disponibles en Colombia. Estos anticuerpos monoclonales fueron dirigidos contra este segmento RBD de la proteína espiga, el segmento de unión de la proteína espiga. Son anticuerpos que han adquirido la tecnología de los anticuerpos monoclonales y fueron diseñados justamente contra esta proteína que sabemos que es fundamental para la replicación viral y para la adherencia viral. Están destinados a disminuir la carga viral y por lo tanto limitar la posibilidad que el individuo progrese a la enfermedad. Hay 3 de esas, 2 son combinaciones. Este se llama Bamlanivimab más ETC-BIMAP. BIMAP quiere decir un anticuerpo monoclonal contra un virus. Desafortunadamente esta combinación fue afectada por las variantes tanto gamma como beta y por lo tanto hoy en día en Estados Unidos no se recomienda. La combinación de Casirivimab y Endemivab, que muchos de ustedes reconocen como producida por esta compañía que se llama Regeneron y que se volvió famosa porque se los dieron al presidente Trump. Los estudios mostraron que disminuye en un 2% la frecuencia de hospitalización, es decir, que es quizás un poco mejor que la colchicina. Y Sotrovimab, que disminuyó 6% la tasa de hospitalizaciones en una semana, parecido. Y la última recomendación ambulatoria es probablemente pasar la mayor cantidad de tiempo boca abajo, es decir, hacer un prono voluntario, vigil o dormir en condición prono para los pacientes. Muy bien, entonces pasemos a la segunda parte de la infección por COVID, cuando el paciente lo que tiene es un problema de inflamación y otra serie de complicaciones, entre ellas los fenómenos trombóticos. Así que este paciente muy probablemente va a llegar al hospital y hospitalizados. Lo más claro para todos fue la dexametasona y esto es el estudio Recovery. ¿Qué vamos a rescatar de Recovery? Ustedes ven cómo la dexametasona disminuyó a 28 días la probabilidad de que el individuo tuviera un desenlace fatal. Aquí ustedes ven la disminución de la mortalidad en rojito dexametasona versus en negro el cuidado usual. Y como en los pacientes que no recibían terapia usual, en realidad la mortalidad, la terapia con oxígeno, la mortalidad con dexametasona fue incluso mayor, pero pues se cruzaba en eso. Este estudio mostró el beneficio de dexametasona y ustedes ven aquí la mortalidad a 28 días. Una cosa muy, muy interesante, además de ver que no había un efecto de la edad, y es que la mortalidad se reducía en 3%. Segundo, que si el paciente iniciaba tempranamente no parecía o incluso parecía perderse el beneficio o podía haber efectos importantes. Muy bien.
El segundo ensayo más interesante fue las primeras versiones del ensayo Solidaridad, donde aquí colaboró el profesor Carlos Álvarez con pacientes, cerca de 400 pacientes colombianos en este estudio que mostró, ustedes ven aquí, remdesivir, hidroxicloroquina, ustedes están viendo las curvas de ocurrencia de eventos, y remdesivir no modificó, hidroxicloroquina aumentó, aquí estamos viendo mortalidad, es decir que se incrementó la mortalidad, y el lopinavir ritonavir no fue diferente del control, y en el interferón ustedes ven que es un poco mayor la mortalidad con el interferón. En el estadístico no hubo diferencias con el grupo control, es decir que este estudio nos sirvió para mostrar qué cosas no sirven, ninguna de esas cosas parece servir. Un medicamento que ha generado increíble controversia ha sido tocilizumab. Tocilizumab es un medicamento monoclonal que ha sido dirigido contra la interleuquina 6. Desde muy temprano en la epidemia se consideró su utilización teniendo en cuenta que podría afectar la fisiopatología del órgano. Ustedes ven, este es el estudio más grande que presentamos acá, una nueva sección de recovery que incluyó más pacientes. Ustedes ven casi 2.000 pacientes para tocilizumab comparados con 2.000 pacientes para cuidado usual. Y ustedes ven, esto es la mortalidad en el grupo de cuidado usual, aquí en azul. La mortalidad es mayor que en el grupo de tocilizumab, aquí en rojo. Y cuando uno mira la proporción de pacientes que salen con vida, pues lo inverso, es decir, aquí está tocilizumab, más pacientes salen con vida que con el manejo estándar. La gran mayoría de estos pacientes ya estaban recibiendo dexametasona, y aquí están algunos subanálisis planeados a priori con este para ver si había diferentes tipos de beneficio. Ustedes ven que no hay no hay al menos una tendencia clara por los grupos de edad. No hay una tendencia clara, especialmente cuando el paciente no recibe ventilación mecánica. Ustedes ven aquí, si lo inicia antes de 7 días, disminuye claramente la mortalidad. Si lo inicia después de 7 días, no hay tanta diferencia. Lo que les estaba contando sobre la ventilación mecánica, si el paciente no tiene ventilación mecánica o es un soporte no invasivo, existe beneficio, pero si el paciente ya está en ventilación mecánica, ese beneficio parece perderse. Y cómo era en pacientes que estaban recibiendo esteroides. Cuando el paciente no estaba recibiendo esteroides, se pierde el beneficio. Y ustedes ven aquí el beneficio global. Voy a llamar la atención sobre esto: 31% de mortalidad en tocilizumab versus 34% en cuidado usual, un poco más del 4%, alrededor del 4%. Esta es una de las cosas interesantes de los estudios modernos. Ya vienen con metaanálisis. Y ustedes ven aquí varios estudios que habían utilizado el tocilizumab, empezando por unos muy tempranos en la epidemia, incluyendo algunos hechos por la compañía farmacéutica, de notar que es uno de los más grandes, el REMAP-CAP, un estudio multicéntrico también con una plataforma de adaptativa, que fue uno de los que mostró beneficio. Cuando ustedes suman todo esto, el beneficio es marginal. Si adicionalmente le sumamos los resultados de recovery, ustedes ven que el resultado es benéfico y que al final la disminución de la mortalidad, sumando todos los estudios, es del 3%. Entonces ustedes ven aquí el estudio REMAP-CAP y aquí el recovery. Disminución global de la mortalidad, 3%. Muy bien. Este salió ayer. Este es el estudio grande de baricitinib. Sus resultados habían sido anunciados previamente por Eli Lilly. Es un medicamento que lo que hace es bloquear uno de los pasos de las JAK kinasas, es decir, uno de los pasos de la respuesta inmunológica, medicamentos que están siendo utilizados en otras áreas y que, como otros, se importó al COVID. Y ustedes ven aquí la mortalidad del grupo placebo un poco más alta que la mortalidad del grupo que recibió baricitinib, con una diferencia que es estadísticamente significativa. Aquí entre varias gráficas que muestra el estudio, cuando se incluyó aquellos que estaban recibiendo esteroides, mostrando que en realidad los esteroides, no tener los esteroides, el baricitinib tenía efecto, pero incluso en aquellos que no recibían esteroides, el baricitinib aún mantenía el efecto, a diferencia de lo que sucede con tocilizumab. Entonces, hasta acá,
La dexametasona sí disminuye la mortalidad, ha sido la base del tratamiento, pero la disminuye en un 3%. La dexametasona disminuye la necesidad de ventilación mecánica. El remdesivir y otros no disminuyen la mortalidad. El tocilizumab lo hace, pero debe iniciarse tempranamente y cuando se acompaña de esteroides y el valor es menor al 3%, disminuye 3% la mortalidad, y el baricitinib disminuye un 5% la mortalidad. Hay otros medicamentos similares que han tenido estudios un poco más pequeños, que no, algunos de los cuales han demostrado algunos beneficios, pero no necesariamente disminución de la mortalidad. Así que volvamos a nuestro gráfico en términos del inicio de los síntomas. Los primeros días el paciente tenía unos síntomas gripales. Aquí está nuestros primeros días con síntomas gripales, y aquí está el paciente que probablemente va a hacer hipoxemia y requiere hospitalización en algún momento entre el día 8 y 13 usualmente. Si el paciente evoluciona bien, solamente va a necesitar una cánula de oxígeno, y esos pacientes se benefician claramente de dexametasona. Esto, aunque mucha de la información está incluida en el consenso ha tenido discusiones sobre otros medicamentos y no ha salido una nueva versión que nos permita, digamos, dar una recomendación en Colombia mucho más clara sobre el tocilizumab. Digamos que la evidencia sugeriría que este sería en el paciente temprano el que se beneficiaría de tocilizumab o de no estar disponible baricitinib, pero son medicamentos extremadamente costosos. Ok, ¿y por qué no combinar las estrategias? Y aquí voy a mostrar un estudio de el grupo de la Universidad Nacional con una gran cantidad de gente, donde se hizo un ensayo aleatorizado en el cual evaluamos cuál era la efectividad de la combinación de tenofovir en tricitabina, un antiviral que parece tener un efecto sobre el virus, y otra combinación de colchicina, rosuvastatina, con un efecto antiinflamatorio, estabilizador de esta respuesta del individuo, y un tercer brazo en el cual se combinaban todos, y un cuarto brazo con el tratamiento estándar. Incluimos pacientes en varios hospitales, 6 hospitales de Bogotá, y ustedes ven aquí la curva de mortalidad. Ustedes ven como hubo una mortalidad cercana al 17% en el grupo estándar. Aquí solo muestro el brazo de toda la terapia combinada, tenofovir en tricitabina con colchicina, rosuvastatina, mostrando una disminución de la mortalidad que es estadísticamente significativa, y una disminución en la progresión a ventilación mecánica con una diferencia ajustada de 6%, que fue estadísticamente significativa. Este estudio fue sometido a una publicación. Es decir, que este tratamiento que se hace con rosuvastatina, 40 miligramos al día por 14 días, en combinación con colchicina, 0,50 miligramos cada 12 horas por 14 días, y tenofovir en tricitabina, es una combinación que es segura. La tasa de efectos adversos pues es conocida y no fue muy superior al grupo control. Entonces, ¿cuál sería el escenario? De nuevo, nuestro pacientico que está sintomático, que progresa y que puede requerir una hospitalización por una hipoxemia que progresa, definitivamente dexametasona. El consenso en los próximos días hará una eventual recomendación sobre tocilizumab y baricitinib de acuerdo a la evidencia, y digamos que en Colombia probablemente es posible administrar la combinación de rosuvastatina, colchicina, tenofovir y emtricitabina en estos grupos de pacientes, una combinación que es mucho más económica y que es segura y parece ser efectiva, al menos en nuestro estudio. Y finalmente, un elemento muy importante, y es personalizar el tratamiento. Cuando el paciente presenta en su evolución una respuesta inflamatoria sistémica, puede corresponder, y lo mencionaba muy bien la doctora Reyes, actividad inflamatoria del virus versus sobreinfección, una cosa que es difícil a veces de diferenciar, pero sobre todo tener en cuenta los fenómenos trombóticos. Hay estudios nuevos que hablan de beneficio del uso de heparinas. Por el tiempo no los voy a mencionar, a simplemente decir que de nuevo nuestro paciente que está hospitalizado, que está con un tratamiento antiinflamatorio, potencialmente antiviral, si le decimos el tenofovir en tricitabina, y hace un nuevo episodio, pues hay que evaluar claramente qué es lo que está pasando en ese paciente. Y ustedes ven aquí los predictores de mortalidad clásicos, la interleuquina 6, en rojo los que fallecieron, la troponina, en rojo los que se fallecieron, la ferritina, en rojo los que fallecieron, y el dímero D, en rojo los que fallecieron, mostrando cómo probablemente algunos grupos de pacientes están progresando. Y un estudio
muy interesante para finalizar, el producto del trabajo de la doctora Carolina García Vidal en Barcelona, en el cual trataron de identificar estos grupos. Aquellos que tenían infección eran aquellos que tenían procalcitonina mayor, a 1.5, procalcitonina mayor a 2 con creatinina menor a 1.5. Un punto muy importante es que la creatinina elevada limita la interpretabilidad que se puede hacer de la procalcitonina. Entonces, con una procalcitonina muy elevada, se tomaban cultivos y se consideraba que ese paciente estaba infectado. Va un poco de acuerdo con lo que mostró la doctora Reyes en las últimas publicaciones, un grupo de pacientes con progresión inflamatoria basada en sus niveles de PCR y ferritina, y finalmente un grupo trombótico en el cual si se hace una prueba de Imero D que está arriba de 5.000 o una troponina arriba de 45, es una evidencia muy fuerte a favor de un fenómeno trombótico agudo. Entonces aquí está el gráfico en el cual ellos muestran aquí la etapa inicial en la cual es baja la frecuencia de coinfección, la inflamación mediada por PCR, ferritina y finalmente el fenómeno inflamatorio en algunos grupos de pacientes y finalmente el fenómeno trombótico. ¿Cuál es el mensaje? Hay que tener en cuenta esos fenómenos trombóticos. No todo se mejora con infección. Muchos pacientes en realidad no están infectados y lo que mostró este efecto de esa estrategia personalizada es que disminuía la mortalidad. La mejoría fue 93% versus 60% en el grupo general. El curso clínico tórpido fue menos frecuente y la mortalidad fue del 20%. Entonces, en esta charla un poco a la carrera, porque ya se nos va a acabar el tiempo, podemos decir, uno, que el tratamiento del COVID requiere atención al tiempo de inicio de los síntomas y al estado del paciente. El doctor Remolina lo mencionó, es clave para hacer el diagnóstico, es clave para evaluar la posibilidad de complicaciones. Un punto importante, un axioma de nuestra práctica médica sigue siendo fundamental en COVID, es primero no hacer daño, considerar no usar una gran cantidad de cosas que pueden hacerle daño al paciente y considerar el manejo sintomático en la fase de los síntomas gripales con el uso de ozonida, considerar la prevención en algunos grupos de alto riesgo como en el uso de colchicina. Aquí hay que hacer un balance de riesgo versus beneficio y en el paciente hospitalizado fundamentalmente una estrategia antiinflamatoria en el cual la base es la dexametasona. En los próximos semanas, meses, probablemente veamos que dice el consenso. La mayoría de las asociaciones médicas se inclinan al uso de tocilizumab y alternativamente baricitinib y pues lo que muestra nuestro estudio en términos del beneficio del uso de una combinación de colchicina, rosuvastatina, tenofovir, emtricitabina. Sin olvidar que el paciente debe ser individualizado, atender a las complicaciones, no olvidar fundamentalmente el TEP, entre otras complicaciones que se pueden ver en estos grupos de pacientes. Finalmente, agradecer a las instituciones participantes en el estudio de la Universidad Nacional, que fue liderado por el doctor Gaitán, y a todos los investigadores principales en estos sitios, y los dejo con una imagen de nuestro hospital universitario y nuestros colaboradores en el hospital universitario. A todos, muchas gracias y muchas gracias por la invitación y si hay tiempo para preguntas, con mucho gusto. Muchísimas